Bien, jóvenes, tengan todos un buen día. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y pues siempre eh, solicitando su disposición a la resolución de las guías que corresponden a la semana 14 de la fase 3, en particular a la asignatura de lenguaje y literatura. En esta ocasión vamos a desarrollar la crónica corresponsal, ubicado en la página 140 del libro de Es Lengua. Siempre adjuntaré el material adicional y vamos a iniciar el desarrollo de esta semana. En el libro de Es Lengua, en la primera actividad, nos solicita trabajar en pares y vamos a responder a la siguiente interrogante. Recordamos la celebración de alguna fiesta cultural del centro escolar. Escribimos los hechos sucedidos en la celebración en orden cronológico y combinamos la información sobre las actividades de ese día con nuestra opinión. En el material adicional le he colocado acá que el orden cronológico se refiere a la forma de organización y esta obedece a una sucesión ordenada o lógica en segundos, minutos, hora, día, mes, año, según corresponda. Y nuestra opinión es, en este caso, usted va a tomar una actividad que se haya desarrollado en su institución, una actividad cultural, y usted comienza el orden cronológico, diciendo que inició al tales hora, ¿verdad? Si es en punto o son fracción de horas, usted tiene que mencionar si son 30, 45 minutos, según se había programado, el día tal, del mes tal, del año tal. Aparte de indicar la fecha, usted tiene que empezar a describir cuál fue el desarrollo de la agenda o el desarrollo de la actividad. Y qué le pareció, en su opinión personal, cada una de estas actividades que se fue desarrollando. Si hubo un acto de protocolo, si se cantó el himno nacional, si se dieron palabras alusivas, si hubo una mesa de invitados, etcétera, etcétera. ¿Sí? En la siguiente pregunta, el texto que escribimos es una crónica, ahí nos está preguntando, ¿verdad? Y tenemos que contestar sí o no y justificar. Recordemos que una crónica es una narración histórica, generalmente escrita, que recoge los hechos en el orden cronológico, es decir, en la actividad A estamos escribiendo una crónica, porque está escrita, usted lo escribe en su cuaderno y está en orden cronológico. Y ahí usted va a ir detallando los sucesos o eventos o momentos que fueron desarrollándose en la misma. Y justificamos nuestra respuesta. En el literal C vamos a elaborar una lista de acontecimientos actuales del país, de la comunidad o del centro educativo de los cuales podemos escribir una crónica. Hay que recordar que si nos solicitan objetivos son por lo menos 3. En este caso nos pide una lista, entonces esta debe estar formada por lo menos de 5 elementos. Estos elementos de estas listas tienen que ser de noticias sucedidas y publicadas en los diferentes medios de comunicación escrita o digital, ya sea a nivel de nuestra comunidad o incluso más pequeño a nivel de nuestro centro escolar. Podemos pasar a nivel de municipio o a nivel departamental o a nivel de país. De las noticias o acontecimientos que se están dando en este momento en nuestro país, ¿verdad? Así que ahí hay que enlistar 5 elementos. Para que tenga una idea, pues el tema de este momento es la ley del Bitcoin, por poner un ejemplo, ¿verdad? Aunque usted puede poner lo que usted considere. Y así hay diferentes temáticas que usted puede retomar. En el literal D investigamos el significado de la palabra corresponsal y la explicamos. En este caso usted puede auxiliarse del diccionario o del internet.
y busca esa dicha definición para escribirla en el cuaderno y usted va a explicar lo que entiende de dicha definición con sus propias palabras. Bien, eso sería la primera actividad. En la actividad 2, volvemos al libro. Acá están las preguntas de la primera actividad. Y en esta actividad 2 nos solicita que hay que leer la siguiente información. Y acá nos plantea lo que es una crónica. Y recuerden que en la actividad anterior le está preguntando a usted qué es una crónica. Y acá está la definición. Puede retomar esta o buscar una nueva definición. Hay que leer siempre con la misma sugerencia unas 2 veces por lo menos, las veces que sea necesario. Y vamos a elaborar con nuestra propia definición de crónica, es decir, lo que nosotros entendemos a partir de la definición que hemos buscado o que hemos leído. Bien, igual en el material adicional le he planteado esa misma situación. ¿Verdad? Acá elaboramos nuestra propia definición de crónica. Ok, continuamos en el libro. En la actividad 3 nuevamente nos solicita que hay que leer una crónica. En la anterior leíamos la definición de crónica. Acá nos presenta una crónica que es titulada Crónica de un desastre nuclear. Y observen el detalle cómo lo plantea, ya que en la actividad primera le solicita esa redacción de la crónica. Observe cómo se inicia a las 01:24 horas del 26 de abril de 1986, para que usted tenga un ejemplo más claro de cómo usted va a redactar su crónica. Continuamos con la lectura. Importante leerlo por lo menos 2 veces o las veces que sea necesario. Siempre voy a recomendar esa situación. Y siempre acá en el libro de lenguas nos plantea ciertas definiciones de palabras claves. En este caso, acá están, que significa politburó, radionúclidos, fuel y sí. Es bien importante poder leer esto y entenderlo siempre que nos sugiera. Igual hay enlaces que nos presentan que también lo recomendable es que usted pueda acceder a ellos y leer y ver de qué se trata. ¿Ok? Leída la crónica que nos presenta el libro de lengua, vamos a desarrollar lo siguiente. Vamos a responder 2 interrogantes. En el material adicional, en esta actividad, después de la lectura de la crónica, están las siguientes interrogantes. Literal A. ¿Cuál es el suceso que se narra en la crónica anterior? Con solo leer el título, pues usted ya tiene una idea de lo que va a acontecer en ese texto o en esa crónica. Que es pues una explosión de una planta nuclear y pues ahí está el detalle de cómo sucedió y por qué sucedió y cuáles fueron las consecuencias o efectos de la misma. Para que usted pueda tener la idea que en el momento de estar leyendo eso, pues tomar apuntes o marcar la sección en la cual usted se puede apoyar para responder las preguntas. En el literal B vamos a identificar la descripción como recurso discursivo en el texto y extraemos un ejemplo. En la semana anterior vimos los tipos de discurso. Pero igual, recordemos, los recursos discursivos corresponden a todos aquellos recursos que se utilizan con la finalidad de organizar y estructurar todo tipo de texto, cuentos, crónicas, ensayos, etc. Bien, entonces usted va a identificar esos recursos que están plasmados en el texto y cuando usted los identifique significa que hay una oración o una parte de un párrafo donde está bien definido o está presente lo que son los recursos discursivos. Entonces usted va a copiar literalmente esa parte o ese texto en el cuaderno. ¿Sí? Bien, volvemos al libro.
Y vamos a desarrollar para la actividad 4 los organizadores de la información. Esta actividad es con el docente. De igual forma hay que leer la siguiente definición y lectura. Hay que leer lo que es una cadena de secuencia y a partir de esa lectura vamos a resolver lo siguiente. Leemos esta sección de acá referente a las crónicas y a partir de ello vamos a, en el literal A, identificar en el texto los datos que se presentan en orden cronológico. De forma cronológica, en orden, ¿verdad? Y que incluyen elementos descriptivos y opiniones del autor. Siempre del texto que hemos leído, ¿verdad? De la crónica. Y vamos a completar este diagrama, que es una cadena de secuencias, que ya leímos la definición. Entonces, esos datos que identificamos en la lectura, la vamos a ir plasmando de cuadro en cuadro de forma cronológica, ¿sí? Fecha, ¿verdad? Que sería lo primero, lugar, hora, etcétera. Y así usted va a ir desarrollando el esquema, ¿verdad? Destacando el orden cronológico. Acá está lo que es una cadena de secuencia. Aquí está un ejemplo para que usted pueda tener la idea de cuál es el objetivo de la cadena de secuencia, para que usted pues pueda retomarlo y poder plantear su cadena de secuencia lo más parecido al ejemplo que nos está mostrando. En el material adicional pues no le he colocado eso porque considero que está bien detallado, ¿verdad? Acá lo único que le he colocado es una pequeña guía, que es lo que acabo de explicar, utilizando el orden de eventos leído en el texto, ordenarlo utilizando el esquema propuesto por el libro de Slegin. Bien, volvemos al libro para la actividad 5. Acá está. La crónica también es un género periodístico, entonces nosotros ya aprendimos cómo estructurar una noticia, ¿sí? Entonces lo que va a hacer usted es crear una noticia a partir de la crónica propuesta por el libro con sus diferentes elementos, es decir, identificarlo correctamente. Que colocarle su título, y aquí está la definición, su título, la entradilla, ¿verdad? Que también ya lo desarrollamos. El desarrollo como tal de la crónica, que en este caso sería la noticia, y el cierre, ¿verdad? Estructurada ya nuestra noticia, ¿verdad? Vamos a identificar los fragmentos en los que se evidencie la subjetividad del periodista, es decir, la parte profesional, explicativa, es decir, donde no se involucra ningún tipo de sentimiento, no, que es justamente la noticia como tal. Recuerde que, es lo contrario. Recuerden que la subjetividad es donde se plasman las emociones de parte de la persona que está redactando la noticia. ¿Sí? En este caso nos pide esos momentos, la subjetividad. Y lo puede identificar fácilmente cuando usted lee como la opinión personal del periodista que está cubriendo, está redactando o está publicando la noticia. Entonces, esa parte es la que usted tiene que identificar, ¿verdad? Cuando se vean involucrado algún tipo de sentimiento u opinión personal. Y vamos a explicar. La explicación sería eso que acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Por qué es subjetivo? Acá está la pregunta, ¿por qué es subjetivo? Ahí puede usted colocar que se presenta o se plasma la opinión personal o los sentimientos de la persona que está publicando, redactando
o en el caso, ¿verdad? Cubriendo la noticia. Entonces, esa sería como la justificación. Y el fragmento, pues usted lo va a extraer literalmente de esa crónica donde está plasmado lo que ya acabo de explicar. Continuamos. Y en la actividad 5, la última, vamos a resolver en nuestro cuaderno. Y hay que ir leyendo estos pasos, ¿verdad? Donde nos va explicando o nos está preguntando más bien qué es lo que vamos a ir haciendo en cada uno de estos recuadros. ¿Sí? En el caso para poner un ejemplo, en el paso 2 está el interrogante. Explicamos cuál es el suceso que narra. Entonces, no va a copiar usted esto, ¿no? Que lo que va a hacer usted es escribir brevemente, ¿verdad?, la idea central del suceso que está plasmado en la narración de la crónica. Y así usted va a ir desarrollando cada uno de los pasos que están acá. Y pues por último tenemos una actividad en casa que siempre es importante desarrollarla. Vamos a compartir con algún familiar la crónica que hemos leído y con la ayuda de estas personas familiares vamos a responder a las siguientes interrogantes y eso sería la actividad en casa. En el material adicional, pues solo le he planteado la actividad, ¿verdad? Leer cada elemento del esquema y resolver según lo solicitado. Es decir, que usted lee el cuadro del esquema presentado y va a ir escribiendo lo que le está solicitando. Nuevamente lo proyecto acá. En el caso del paso 6, por poner otro ejemplo, nos está pidiendo identificar la estructura. ¿Sí? Entonces usted va a escribir acá cuál es la estructura de la crónica que hemos leído. Bien, jóvenes, eso ha sido todo para esta semana, ¿verdad? Siempre solicitándole a usted que hay que tener la disposición de poder desarrollar todas las guías de todas las asignaturas, ya que el tiempo pues ya se está finalizando y pues hay que aprovechar al máximo estas últimas semanas y pues siempre la recomendación de todas las semanas. Hay que cuidar nosotros mismos y cuidar a los nuestros. Recordar que la pandemia aún está presente y es un tema de actualidad y de mucha importancia. Así que siempre hay que tomar las medidas de bioseguridad para que la situación pues mejore día a día. Para mí ha sido un gusto. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.